buenos días a todos. Les damos la bienvenida nuevamente a su devocional Mi Tiempo con Dios. De verdad que nos place mucho poder compartir este tiempo con ustedes y aprender juntos cada vez más sobre la palabra de Dios. Bueno, continuamos escuchando los consejos que Moisés da a través de este segundo discurso, pero no solamente fue para ellos en ese tiempo, sino que es para nosotros el día de hoy. Y no es solamente con respecto a la obediencia o la desobediencia, sobre qué elegir, sobre las promesas, sino que hoy nos estará hablando de algo a lo que debemos poner mucha atención, y es la falsa prédica. Hoy nuestro devocional lo hemos titulado Cuídate de la falsa predicación. Para esto vamos a estar leyendo Deuteronomio 13 de los versículos 1 al 5. Cuídate de la falsa predicación. Deuteronomio 13 del 1 al 5 que dice así. Supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros. Y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Si de pronto ellos dicen, ven, rindamos culto a otros dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Los falsos profetas o los soñadores que traten de descarriarte serán ejecutados porque fomentan la rebelión contra el Señor tu Dios, quien te libertó de la esclavitud y te sacó de la tierra de Egipto. Ya que tratan de desviarte del camino que el Señor tu Dios te ordenó que siguieras, tendrás que quitarles la vida. De esa manera, eliminarás la maldad que hay en medio de ti. Muy buenos días a todos, les saludamos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel, en este su espacio, la Biblia aplicada. Hemos venido hablando acerca de la obediencia, acerca de todo lo que Moisés les está recordando a esta nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. Así que hemos tratado de seguir estudiando todo esto que el Señor le ha querido advertir a este pueblo que va a entrar a una tierra que desconoce, donde hay habitantes, donde hay cosas desconocidas para ellos que los pueden alejar de la comunión con Dios. Lo que Dios hace precisamente con ellos es tratar de que ellos tengan en cuenta los peligros que van a acontecer en cada situación, en cada cosa que van a vivir en esta nueva tierra. Ellos son, digámoslo, inexpertos, si es del caso, porque acuérdense que ellos vivían en Egipto, pero esta nueva generación básicamente fue la que nació en el desierto y es una generación nueva, es una generación que no ha tenido, digamos, ese contacto con el mundo exterior. Entonces, el Señor lo que les advierte a ellos es, mire, hagan esto, hagan lo otro, no se dejen llevar, obedezcan por las cosas malas. Y en este capítulo especialmente habla acerca de la idolatría, pero habla de los falsos profetas, de las falsas predicaciones, de los falsos profetas que llevan al pueblo precisamente a la idolatría, a darle la espalda al Señor. Y eso, lo que el Señor les está diciendo a ellos en este capítulo es básicamente que no se dejen llevar por esas personas. Muchas veces hay milagros, hay prodigios, hay unas predicaciones muy hermosas que hoy en día también podemos nosotros escuchar, donde los predicadores no se han dedicado a seguir la palabra de Dios, a hablar del pecado, a hablar de que nosotros debemos ser cristocéntricos, sino que han empezado a hablar de prosperidad, de empoderamiento, de cosas que de pronto la persona común y corriente o el cristiano
desea y anhela. Resulta de que cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, nosotros anhelamos tener una buena vida, anhelamos tener buenas cosas, y muchas veces llegamos a la iglesia no para buscar de Dios, sino para que la vida se nos mejore. Y eso no está mal, porque pues todos debemos o queremos vivir bien, pero no a la manera como el mundo la da, no en la manera en que de pronto los falsos profetas o los falsos predicadores presentan el evangelio, que es un evangelio donde tranquilo que si usted da, a usted le va a llegar dinero, o tranquilo que usted no va a tener problemas, usted puede seguir pecando, pero simplemente hay que tratar de vivir bien, hay que tratar de vivir chévere para que no pase absolutamente nada en su vida. Y esa no es la verdadera predicación. Nosotros debemos de ser cristocéntricos, basarnos en la palabra de Dios. Cuando usted y yo nos metemos en la palabra de Dios y tratamos de obedecer los mandatos, de no hacer lo que le ofende al Señor, de tratar de obedecer en todo lo que nosotros tenemos que hacer, así eso no nos convenga, así de pronto no ganemos un dinero extra o simplemente así tengamos una vida normal. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Cuando nosotros obedecemos, seguimos los mandatos de Dios, que esa vida normal nos da gozo y felicidad. Entonces, lo que advierte el Señor precisamente en este capítulo es: no se dejen llevar por los falsos profetas. Incluso habla de que a estos falsos profetas hay que quemarlos y hay que matarlos. Y diría uno, pero el Señor, ¿por qué manda de pronto a hacer eso, como un asesinato, como algo horrible, algo feo? Pues sí, el Señor lo hace, ¿sabe por qué? Porque Él nos ama y Él no quiere que estas personas lleven a todo un pueblo a la destrucción. Es más fácil acabar con una persona en un momento dado, en esa época, digámoslo así, que acabar con todo el pueblo, que todo el pueblo se desvíe y se vaya a los pies de Satanás, del diablo. Así que es algo bien importante, porque así parezca drástica la sentencia que Dios da a estos falsos profetas, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta para que sepamos lo importante y lo delicado que es nosotros dejarnos llevar por los falsos profetas, lo delicado que es que nos metan mentiras a la cabeza, porque van a haber muchas congregaciones junto con sus pastores o sus líderes o las personas que están al frente, que van a ir derechito al infierno, porque simplemente la predicación, porque la palabra que se está llevando es una palabra de prosperidad, es una palabra que no edifica, es una palabra que simplemente habla de profecías. Hay iglesias inclusive que hacen hacer a la gente unas filas para que les den profecía uno por uno, y eso puede que Dios lo pueda utilizar, pero es bien difícil que cada 8 días una persona reciba una profecía diferente, o que le estén diciendo todos los días que usted va a ser próspero, que usted va a ser una persona que Dios lo va a mandar por las naciones, que bueno, en fin, lo que siempre hablan. Hay que tener bien en nuestro corazón la palabra de Dios. Mire, ¿sabe por qué hay muchos engañadores? Porque simplemente nosotros no nos tomamos el tiempo de verificar lo que están predicando, si es verdaderamente lo que Dios está diciendo en la palabra de Él. Ahora, hay mucha predicación que sí está en la palabra de Dios, que está basada en las cosas de Dios, pero se han salido de contexto. Cuando nosotros vamos en oración, cuando nosotros leemos, cuando nosotros meditamos en la palabra y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la interpretación correcta de esa palabra en específico, el Señor nos va a dar ese conocimiento, esa sabiduría de saber si esto es verdaderamente de Dios o no es, porque Dios es bueno y Él habla no solamente con los profetas, con los pastores, con los predicadores, no, Él quiere hablar con todo el mundo. Recordemos que cuando está haciendo el recuento también Moisés le está hablando a ellos y le está diciendo que Dios quiso hablar con todos, y que subieran en el monte de Sinaí para hablar con todos, y cuando el Señor empezó a hablar que eran como truenos, la gente le dio miedo y dijo: no, vaya usted, Moisés, nomás, vaya, hable usted, y nosotros esperamos aquí para que usted vaya y nos diga qué dice el
Señor porque les dio miedo. Pero el Señor quiere hablar con todos. Si el pueblo escogió a Moisés, no fue porque Moisés fue egoísta o no quería que ellos hablaran con Dios, sino que simplemente el mismo pueblo escogió a una persona para que fuera a hablar con Dios. Hoy en día no es diferente, porque hoy en día muchas personas les da miedo meterse con el Señor y simplemente quieren que los pastores o los líderes religiosos les hablen a ellos, y ellos simplemente se dejan llevar por la predicación y no constatan, no van en oración ni verifican si lo que les está diciendo es verdadero o falso. Si esa predicación o esa interpretación de esa palabra es la correcta o es la incorrecta, es lo que Dios quiere que hagamos o no hagamos. Así que es bien importante que nosotros nos metamos de lleno en el Señor, que nosotros no nos dejemos llevar por las palabras o por las apariencias o por las cosas bonitas o por las cosas que queremos escuchar, porque hay muchas personas muy hábiles que simplemente lo que hacen es hablarnos lo que nos gusta, lo que queremos, y entonces nosotros estamos contentos porque estamos escuchando lo que queremos escuchar. Y la palabra de Dios muchas veces nos habla cosas que no queremos, que no nos gusta, que nos toca que obedecer, y por eso muchas veces no hacemos caso omiso a la verdadera palabra de Dios, sino que simplemente vamos a donde nos digan las cosas bonitas, donde nos sintamos bien. Así que es muy importante que tengamos esto en cuenta. Gálatas 1, de los versículos 8 al 11, nos dice precisamente y nos advierte el apóstol Pablo acerca de esto, y me dice: pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Mire, esto es bien importante, porque cuando una persona está recibiendo un evangelio errado, lo va a llevar al infierno, lo va a llevar fuera de los caminos de Dios. Nosotros debemos de buscar la presencia de Dios. Nosotros debemos de buscar y basarnos en la palabra de Dios y tener una interpretación del Espíritu Santo, no a la conveniencia o a lo que queremos nosotros escuchar o lo que nosotros queremos en el momento, sino verdaderamente a lo que Dios nos quiere enseñar en ese momento. Muchas veces nosotros tenemos que actuar en obediencia, dejar de hacer cosas que nos gustan hacer y cambiar nuestro estilo de vida de pronto por un estilo de vida que no hemos pensado o no queremos, pero es lo que Dios nos dice a nosotros. No es como nos sintamos, sino en la forma en que obedecemos al Señor. Ojo con las personas, ojo con los falsos profetas, con los falsos predicadores, con la falsa predicación, con el falso evangelio. Un evangelio de prosperidad, un evangelio de otra cosa que no es el evangelio de Cristo. Cristo murió por nosotros. El evangelio, las buenas nuevas es esa, que Cristo vino y se hizo hombre, el mismo Dios, murió en la cruz por nosotros, y nosotros hoy somos salvos por gracia porque hemos creído en Jesucristo. Y dice el Señor mismo, Jesucristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. No nos peguemos de las añadiduras, peguémonos de lo que es importante, y es buscar a Jesucristo día tras día, buscar el rostro de Él, meditar en su palabra y tratar de obedecer en todo lo que podamos. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amado Jesús, yo te doy gracias por esta palabra, por este mensaje que tú nos has regalado en este día, Señor. Yo te pido, Padrecito lindo, que seas tú bendiciéndonos, Dios, que seas tú dándonos esa interpretación de cada palabra, Señor, que nos des discernimiento, Señor, para no caer en manos de personas que muchas veces ni son malintencionadas, Padre mío, pero que están desenfocadas en el evangelio, Señor, porque las buenas nuevas es saber que tú ya nos rescataste, de que tú viniste a este mundo y moriste por nosotros, Señor, y que tú quieres que nosotros tengamos vida eterna, y la vida eterna es conocerte a ti y al que te envió. Te doy gracias por cada persona que escucha estos audios y quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un fabuloso día.